Pasar, Olga, el micrófono inalámbrico. Primero hablaremos del CAI Balonmano Aragón, luego hablaremos con protagonistas del resto del balonmano de nuestra comunidad. Bueno, ¿alguna cosa que decirle al presidente, Mariano? Sí, que no estoy de acuerdo, ¿no? De cuanto más se entrena, hemos entrenado muchísimo. Se cansa uno más. El problema es entrenar con más calidad, ¿no? Sí, se cansa uno más cuando más entrena. No, lo único Pídele, venga, sí, ahora puedes. Ahora puedo, ¿no? Que hemos comentado, pues, que al final nos queda ese mal sabor de boca, ¿no? Y, pues, todos tienen su opinión de nuestro equipo, todo el mundo juzga, todo el mundo aplaude o critica o juzga, pero cuando te enfrentas a los rivales y te dicen entrenadores contrarios, jugadores contrarios o la prensa de fuera de Zaragoza, pues de lo buen equipo que somos o que hacemos bien las cosas o que tienen estos jugadores que son buenos y tal, que muchas veces o nos estamos quedando un poco con lo último y durante todo el año nos han ido diciendo que somos muy buenos, que somos increíbles, ¿no? Puedes decirlo, sí. Y entonces tampoco nos creemos ni unas cosas ni las otras, ¿no? Hemos comentado que la primera vuelta, pues seguro que si repasamos los vídeos, pues jugaríamos igual o incluso peor de que a lo mejor muchos partidos de esta segunda vuelta que a lo mejor no hemos ganado, ¿no? Entonces, el éxito o el fracaso te lo da el ganar o perder, ¿no? Pero nosotros intentamos el trabajar las cosas para cada día mejorar. Y sí que es verdad que tenemos un debe en los últimos partidos, sobre todo en casa, ¿no? Pero fuera, recuerdo que en Granollers pues les pusimos las cosas muy difíciles y volvimos a perder ahí de uno con balón, que al final no supimos meter ese gol. O contra el San Antonio, que estuvimos peleando pues casi todo el partido y al final pues sí que se nos van. O contra otros equipos que fuera así, ¿no? Y en casa, en cambio, sí que no hemos estado a lo mejor el nivel que hemos estado durante todo el año, ¿no? Que es por eso la sensación que nos ha quedado, ¿no? Pero haciendo balance, pues bueno, estamos, al menos lo que es el equipo, contento, ¿no? Con el año. Bueno, capitán, ahora tienes la oportunidad de meterle caña al presidente, fundamentalmente, que es el responsable máximo del club. ¿Qué le pedís los jugadores? Bueno, ya para empezar, pues bueno, la fecha de inicio de pretemporada pues se ha adelantado. ¿Cuándo es? El 20 de julio. 20 de julio. Ya, casi. Ya, exactamente, no tenéis tiempo de descansar ni nada por el estilo. Luego se van a sabe. entrenar y os cansaréis. Bueno, pero como ha ido bien la cosa este año, pues bueno, pues ya se empezó este año un poquito antes y este año que viene pues un poquito antes y esperemos que no siga un poquito antes, ¿no? Porque al final casi empalmaremos, ¿no? Empezaréis el 1 de junio, la próxima temporada, la pretemporada, ¿no? Esperemos que no. ¿Qué pides? Bueno, no le has pedido nada, te has quejado. Me he quejado, claro, es suficiente, ¿no? Para eso estamos también, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué le pides al presidente? Bueno, en nombre de tus compañeros, no solamente en tu propio nombre. Quejas, yo creo que por parte de los jugadores ninguna, ¿no? Al revés. Sí que es verdad que bueno, pues Domingo siempre se ha mantenido un poco más al margen, ¿no? Y en los momentos que ha tenido que estar, ha estado, ¿no? Y eso no solo en los buenos, sino sobre todo cuando lo hemos necesitado, esa sensación, ¿no? Que tiene el jugador de que, bueno, pues que puedan ir las cosas mal, que no están saliendo las cosas, entonces que veas que bueno, pues que viene el presidente, Óscar, al entrenamiento que aparecen por ahí, ¿no? Que normalmente igual no vienen. Dicen, no sé, bueno, que no se va a librar, ya verás tú, que está el micrófono inalámbrico y ya verás ya. Entonces no piensas, joder, la que nos puede caer, porque bueno, pues este sábado no lo hemos hecho muy bien y al revés, ¿no? Nos hemos llevado esa buena sorpresa de que bueno, lo que nos han dado ha sido ánimos de que en todo momento han estado con nosotros, y bueno, pues eso a nosotros nos ha servido para bueno, pues trabajar aún más si cabe para intentar remendar los errores que habíamos cometido. Vale, que te pregunto una cosa y me has contestado. Sí. ¿Estáis cobrando bien y todo esto o no? Perfectamente. Pues no os quejéis, ¿eh? Nada. Porque tú tienes que mirar otros equipos cómo están. Una pena, ¿no? Que ha habido y sigue habiendo estos problemas, ¿no? Que es completamente injusto para los jugadores y para el resto de la competición. Los equipos que no pueden pagar no tenían que competir. Sí, pero es un problema que, bueno, pues cuando acaba el año la asamblea siempre se reúne, siempre se hablan de estos temas y acabamos con la misma historia siempre, ¿no? De que, bueno, pues que a los jugadores, yo gracias a Dios, pues bueno, pues siempre he estado aquí en Aragón, nunca hemos tenido problemas de ningún tipo, pero sí que hay compañeros que, bueno, pues que cuentan que han tenido problemas y que es muy
muy difícil el sacarlo a la luz o al final dar el paso que ponga las cosas claras de no dejar que los equipos salgan a competir, ¿no? Entonces, pues es un tema que está ahí, que se está intentando arreglar y como dices, ¿no? Ya no solo es el jugador que no cobra, sino realmente yo creo que afecta al balonmano en general. Bueno, Olga, que tienes ahí el micrófono inalámbrico y un montón de protagonistas, prácticamente todas las personas que Pero pueden intervenir. si me permites, antes de pasar a Óscar y al resto pues mira que si no te lo permitiera, menudo. Que ya has avisado, me gustaría hacerle una pregunta a Mariano y otra pregunta a Amadeo. El presidente de momento se va a librar. Mariano estuvo en el descanso de la temporada, entre primera vuelta y segunda vuelta, analizando un poco cómo había sido la primera vuelta. Y yo recuerdo que en ese momento te preguntaba si la gestión del vestuario era la parte más complicada para ti en este debut como entrenador, más incluso que pues, los planteamientos tácticos, los entrenamientos. Y ahora te vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Ha sido eso tu proceso de aprendizaje más duro? El llevar a cabo la gestión de vestuario. Hace un momento has dicho, es que prácticamente estaba jugando con ellos hace poco. Sí, es que ha sido un año complicado, ¿no? Y eso que ha ido, o pienso que ha ido bastante bien durante todo el año, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en ese sentido pues he recibido mucha ayuda de todo el mundo, ¿no? Tanto de los jugadores, que repito, hemos entrenado muy bien durante el 99,9% del año, y del cuerpo técnico, de Óscar, de Domingo y todo el mundo, ¿no? De aficionados, de todo el mundo te da consejos, todo el mundo te intenta ayudar. Y lo que decías de la gestión del vestuario, parece un poco como la quinta de buitre, ¿no? El vestuario del Madrid, que yo no sé, he estado en muchos y somos gente normal que intenta hacer su trabajo, que se divierte, que tal, y cuando la cosa no sale, pues se pone en seria. Y entonces no creo en un vestuario como muy complicado, muy, como ha dicho Domingo, ¿no? Que no ha habido ningún problema durante el año. Entonces está claro que el jugador que no juega o que no juega lo que piensa que tiene que jugar, pues estará más contento, menos contento, o momentos a lo mejor pues complicados durante el año, ¿no? Lo decimos, de alguna lesión o de algún problema puntual a lo mejor de un pique entre jugadores. Pero pienso que durante este año, y ya te digo, llevo muchos años en muchos vestuarios y han sido 2 o 3 veces en no sé cuántos años, ¿no? Entonces tampoco hay un ocultismo ahí en el vestuario, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí que como entrenador pues me he apartado un poco de dejarle su espacio, y bueno, y pienso que ha sido pues algo normal, ¿no? Pasa que del vestuario te puede hablar a lo mejor más Amadeo, pero repito, ¿no? Que los jugadores en todo momento pues han sido positivos en ejercicios a lo mejor nuevos que he intentado o que hemos intentado poner. Algunos salen mejor, otros eran horribles, y ellos tenían una predisposición para que salieran, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, como he dicho antes, con más calidad, pero ya digo que han trabajado muy bien, ¿no? Y mi pregunta para Amadeo, por cambiar un poco el tono, ha nombrado antes el presidente 2 momentos negativos de la temporada. Tú que llevas mucho tiempo dedicándote a esto y mucho tiempo en el proyecto de Asobal, ¿alguno de esos 2 momentos ha sido de los más duros de tu carrera deportiva? Por ejemplo, lo de Bregenz o lo de Cuenca. Hombre, pues sí que ha sido un poco, creo que punto de inflexión en lo que se refiere a lo que llevamos de campeonato, ¿no? Sí que es verdad que fue un palo muy duro, pero bueno, en Bregenz, por ejemplo, la eliminatoria la pasamos, que al final es lo que cuenta, pero ya dejó un sabor amargo, bueno, a toda la plantilla, por supuesto, porque a raíz de lo que hablábamos antes, ¿no? Está claro que se hablaba, ¿no? Al final, sobre todo de temporada, en los últimos partidos, pues contra Cuenca, sobre todo, contra León. Yo creo que, bueno, pues han sido de los peores partidos que he jugado en el Príncipe Felipe. Y bueno, pues la gente, como decía Mariano, nos silbó, pero bueno, está en todo su derecho, ¿no? La verdad es que hicimos, bueno, pues unos partidos que se hablaba mucho de que como que habíamos tirado ya la liga, un poco la habíamos dejado, ¿no? Entonces, ya aprovechando que estoy aquí, comentar que no, que para nada, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad, ¿no? Que se oían cosas y a mí me fastidiaba, ¿no? Porque yo creo que al primero que me dio vergüenza, o hablo por todos, ¿no? El salir después del Felipe de ese partido fue a nosotros. Entonces, hay momentos que parece
pues bueno, pues que hemos tirado ya la liga, ya nos dejamos llevar, para nada